Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Málaga y en este vídeo quiero hablaros un poco más acerca de cómo documentar procesos en Monday.com. Ya os he hablado alguna vez de cómo utilizar los documentos en Monday para poder describir cómo son los procesos. Pues si veis aquí yo tengo un documento, explico aquí cuáles son las distintas partes de un proceso y luego pues lo que suelo hacer es incorporar unos diagramas. En este caso, hoy os quiero comentar un poco los dos tipos de diagramas que utilizo y cómo crearlos. Pues bien, el primer tipo de diagrama que utilizo es un diagrama general y que sirve para entender cuáles son las conexiones entre los distintos tableros y herramientas externas. Normalmente los procesos, las cuentas en Monday.com empiezan de una manera sencilla con un par de tableros, pero según van creciendo en complejidad y se van añadiendo nuevos procesos, pues un poco se puede perder la perspectiva de cómo son esas conexiones. Pues si veis aquí, esta es una cuenta que es bastante compleja sobre, bueno, lo que se trata el negocio es de contabilidad, digamos. Entonces, bueno, tienen leads que se reciben a través de HubSpot, luego los recibimos en distintos procesos según el tipo de contabilidad, digámoslo así, y luego hay otros procesos como puede ser digamos un proceso de creación de facturas automáticas que os enseñaré aquí y que utilizamos también herramientas externas como Ignite, DocParser y PandaDoc. Pues bueno, digamos que esta manera de conectar los distintos tableros y cuáles son las principales acciones que los conectan, pues nos sirve para entender y poder explicar al resto del equipo cómo funciona. También, bueno, utilizo un pequeño código de colores para saber si estas automatizaciones o estas conexiones se hacen utilizando Make, sobre todo cuando son casos más complejos, a lo mejor que queremos copiar información con distintas condiciones, o directamente estamos utilizando las conexiones de Monday.com y no hace falta utilizar Make. Bueno, pues esta sería un poco la primera aproximación. También nos permite insertar comentarios para verlo aquí. Esto se refiere a un concepto general de la cuenta en sí. Y luego lo que yo suelo también crear es cuando ya tenemos un proceso en concreto. Por ejemplo, este es el proceso para crear, en inglés son engagement letters, son digamos cartas de compromiso, es decir, cuando el cliente se compromete a trabajar con la cuenta. Entonces aquí esto se denomina un proceso, un BPMN en inglés, y es cómo documentar procesos de una manera estructurada y con una notación especial. Más o menos la notación es muy sencilla, pero es muy útil para visualizar. Todo esto yo lo creo en Lucidchart, pero también se puede hacer en Miro o CorelDRAW o algún tipo de herramienta similar. En este caso, para este tipo de diagrama, el BPMN, lo que se hace es crear distintas líneas, se llaman, y cada una pertenece a una herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, en la primera línea tenemos Monday, porque el proceso se origina en Monday, tiene siempre un comienzo, y luego si tiene una acción manual, pues tiene un tipo de símbolo, y si tiene una acción automática, en este caso la automatización la hacemos a través de Make, pues tiene otro tipo de símbolo. También pueden haber otro tipo de notaciones y también podemos incluir notas aquí. Entonces, bueno, como veis aquí, este es un proceso que requiere 6 herramientas distintas, 6, 7 incluso, y el proceso empieza en Monday en un tablero, luego pasa a otro tablero y luego acaba en otro tablero. Entonces es un proceso bastante complejo y así es como se documenta. Pues para comentaros un poco cómo es el proceso, pues empieza aquí con una acción manual, que alguien selecciona un estado,
Una vez se ha seleccionado ese estado, se envía una carta de compromiso y se envía a través de PandaDoc. El cliente la revisará y la firmará. Una vez que se ha firmado, automáticamente también recibimos esa notificación y creamos un proyecto en HubSpot, y a su vez desde HubSpot también lo creamos en Monday.com para poder seguir el proceso más en detalle. Digamos, Monday.com aquí lo utilizamos como un gestor de procesos y el proceso se manejará en Monday.com, en este tablero, y después de un tiempo tenemos también una acción manual que será crear el reporte de impuestos. Una vez que lo hemos creado, también tenemos una acción manual para subirlo a un repositorio, en este caso en Ignite, y a través de ahí, una vez que se sube el documento a Ignite, automáticamente vamos a generar otro proceso, en este caso en DocParser, para automáticamente copiar esa información y crear un documento en PandaDoc, que será el documento que se envíe para firma para el cliente. Una vez que el documento lo firma el cliente, lo recibiremos en Monday.com en otro tablero, y bueno, pues ahí, a partir de ahí se crean otra serie de pasos para enviarlo para firma y hacer alguna acción adicional hasta que el proceso acaba. Como veis, pues este proceso es bastante complejo, requiere muchas herramientas, y esta es una de las mejores maneras de documentarlo. Cuando tenemos este proceso, lo que nos permite también el Lucidchart es compartirlo, por lo que este mismo proceso lo podemos embeber aquí. Además tiene una opción muy interesante que nos deja presentar. Entonces, si veis aquí, pues podemos ver el proceso en su totalidad desde aquí, o podemos iniciar la presentación. Entonces podemos ver los distintos pasos y podemos verlo dentro de las explicaciones que incorporemos sobre también cómo usar el proceso. Pues bueno, pues hasta aquí, digamos, llega el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de ayuda y que os enseñe un poco a qué opciones tenemos a la hora de documentar procesos, y espero veros en el siguiente vídeo. Un saludo.